¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Reflexiones Modernas. Espero que estén muy bien. Tengo algún tiempo pensando en esto, ya que si sigues los videos, pues te puedes dar cuenta. Llegué a la conclusión de que el cristianismo pues es un invento literario, es una mitología creada, es una historia irreal, es decir, no sucedió. La historia o el Dios en el cual el cristianismo cree, pues no es real, es inventado. Entonces he estado pensando en ese tiempo, ¿no? Haciendo cosas mientras que trabajo X, así me envuelto en mis pensamientos. Me puse a pensar, bueno, ¿por qué creer en Dios? O sea, en Dios así individual uno, o sea, porque la gran pregunta es, ¿no crees o no crees en Dios? Y como si el hecho, como dando por hecho que es un solo Dios, ¿no? O sea, ¿crees en Dios o no? No, pues que yo sí, no, que yo no. Pero, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué uno? ¿Por qué no decir, ¿crees en dioses o crees en los dioses? ¿Por qué dar por hecho de que si en realidad fuimos creados por una mente inteligente, ¿por qué pensar que es uno solo? Y creo firmemente que es debido a la influencia cristiana que tenemos, o la influencia monoteísta que proviene del cristianismo, con la cual nuestra sociedad se desenvuelve, con la cual nosotros nos desenvolvemos o nos vamos empapando con esta información conforme vamos creciendo, porque en esta parte del mundo proviene el cristianismo a través de diferentes religiones como obviamente el catolicismo, el cristianismo evangélico, mormonismo, testigo de Jehová, etc. Pero toda esta cultura religiosa cree en un Dios. Entonces, por consiguiente, la pregunta si fuimos creados o si somos producto de la casualidad, ¿no? Somos producto de un accidente, ¿no? Y sin que en realidad nadie o nada nos haya creado, simplemente somos como una casualidad. El hecho de pensar que una mente inteligente nos haya creado y que esa mente inteligente tiene que ser uno solo, proviene del cristianismo, del monoteísmo, de eso. Entonces, si nos damos cuenta que el cristianismo es un invento literario, y si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de cómo la forma en la que surgió el monoteísmo es en base a que ciertas personas querían manipular a un grupo a un pueblo o a un imperio para que todos creyeran en lo mismo. Entonces, si el monoteísmo provino de una idea egoísta de controlar a los demás, entonces retomemos lo que había antes, que es el politeísmo, que las culturas, los pueblos o en otro tiempo creían que habían varios dioses. De hecho, aún en algunas áreas del mundo creen en diferentes dioses. Y si te pones a pensar un poquito, si pones así a analizar este tema, te das cuenta que es más lógico que existan dioses en vez de que exista uno solo. Si le queremos llamar dioses, ¿no? O le queremos llamar dioses. O sea, intentaré no utilizar la palabra Dios, porque en el momento de utilizar Dios, sé que las personas inmediatamente lo relacionan con religión y lo relacionan con manipulación, con un aspecto negativo, ¿no? Todos, por ejemplo, la gente que es atea, o la gente que es agnóstica, o la gente que deja una religión por desilusión, etc. Si yo digo la palabra Dios, pues inmediatamente se cierran o vamos a decir, adoptan inconscientemente un concepto de lo que estoy diciendo, pero no quiero que se metan a la religión, sino simplemente al hecho de pensar que fuimos creados por algo o por alguien o por más de un solo individuo. A lo mejor lo que te voy a empezar a platicar te va a parecer fantasioso tal vez, o que ya estoy alucinando, o que ya me estoy perdiendo entre el misticismo tal vez, o algo así. Después de estar pensando mucho en este tema ya por no sé cuánto tiempo, ya más de
a lo mejor un par de años que empecé con mis dudas acerca del cristianismo, pues me puse a pensar, o he llegado a la conclusión más bien, de que es más lógico que si fuimos creados por alguna mente inteligente, es más lógico que sean varios, o que sean muchos, o que simplemente no sea uno solo. Porque ¿cómo es que puede existir un solo ser sin una fuente, sin un origen, sin uno solo? ¿Cómo puede existir uno solo? No hay nada que exista uno solo. Las especies son muchos. Todo el elemento viviente hay muchos. No hay nada que sea uno solo. Y es contradictorio pensar que siempre ha existido. Que no hay un principio, que no hay un inicio, que no hay una evolución, que no hay un 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Un avance, un crecimiento, algo así, ¿no? Que siempre haya existido. Es algo que yo me imagino que obviamente los religiosos piensan, no, pues es que nuestra mente finita no comprende las cosas infinitas de Dios y los religiosos, todo lo que tiene que ver con lógica todo lo que tiene que ver con pensar, aquello que no hay una respuesta, siempre salen con, no, es que esas cosas no nos han dado a saber, no, es que esos son los misterios de Dios, no, es que nuestra mente está limitada y no alcanza, o sea, se salen por la tangente para responder cosas que no pueden responder. Sin embargo, si quien sea que nos haya creado nos dio una mente para pensar, ¿cómo es que el utilizar esa mente sería algo negativo? ¿No? Porque para los religiosos la lógica, el pensar, el razonar, el poner en duda las cosas es algo negativo. O sea, tú lo tienes que creer ciegamente, sin cuestionar. Y cuestionar es algo negativo. Pero volviendo a lo que te decía, es más lógico que existan muchos seres, a lo mejor superiores, a que exista uno solo. Solo cómo se puede ser a sí mismo, cómo puedes tener... Todo en nuestra realidad tiene procesos, o sea, tiene ciclos. Es algo que inicia, termina y lo vuelve a iniciar y así, ¿no? La vida es así. ¿Por qué no pensar que quien sea que nos haya creado también es una comunidad de seres que están por encima de nosotros simplemente, o que ellos habitan en una diferente... Pues es que sí que si digo la palabra dimensión ya se está escuchando así como algo fantasioso, ¿no? Y cayendo en las mismas fantasías religiosas, pero con diferente, no sé, diferente lado, o caer en cosas fantasiosas, salir de unas cosas fantasiosas como la religión y luego empezar a caer en otros pensamientos fantasiosos. No intento eso, intento pues pensar, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido una incógnita, para mí siempre ha sido algo, me apasiona mucho el tema de Dios, o sea, de hecho en mi tiempo en el que estuve en la iglesia siempre estuve apasionado por conocer a Dios. El sistema religioso no le interesa que la gente conozca a Dios, le interesa crear en la gente el deseo de recibir algo, de recibir bendición, de recibir prosperidad, de recibir la solución de los problemas, de recibir esto, pero no conocer a la deidad que se supone que siguen. Para mí siempre fue el deseo de conocer a Dios, y eso chocaba con el sistema religioso porque la gente se acerca a Dios o a las iglesias con la intención de recibir algo de parte de Dios, pero no de conocerlo a Él. Entonces este contraste de que yo me acercaba a la iglesia con el fin de conocer a Dios, y como no lo podía conocer ahí me frustraba, siempre me hizo, no puede ser parte de ese sistema. ¿Por qué es más lógico que existan muchos a que exista uno solo? En mi tiempo que estuve involucrado en las cosas de la iglesia y eso, yo tuve momentos en donde sentí cercanía con Dios, o si no con Dios, con algo, con alguien, con una presencia, con algo
que me llenaba de cosas positivas, que me hacía sentir amor, que me hacía sentir aceptación, que tenía la capacidad de sanarme el corazón de situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando yo tuve problemas con mi papá, que mi papá se fue a la casa y no le importé mucho, etcétera. Yo pasé tiempo con mucho dolor en mi corazón por esa situación con mi papá. Y tomó solamente un encuentro con esta presencia, con este ser, con esto, para que me sanara el corazón, para que yo pudiera decir, lo puedo perdonar, y la próxima vez que lo vi lo pude ver sin dolor. Entonces, mi incógnita desde que me di cuenta del cristianismo, la realidad del cristianismo es, entonces, ¿con quién es con quién o con qué es con lo que he estado teniendo contacto? En muchas situaciones en mi vida, así me encerraba en mi cuarto, me ponía a tocar la guitarra y le cantaba a Dios, pero obviamente le cantaba a Dios, le cantaba a Jesús, porque esa era la deidad en la que yo creía. O sea, sí, ese era el personaje que yo inconscientemente utilizaba para conectarme con lo que está más allá. Y yo sentía algo, o sea, no puedo negar eso. O sea, mucha gente puede pensar a lo mejor que era alguna especie de placebo, ¿no? Así como que inconscientemente uno mismo crea su propia experiencia, ¿no? Sin embargo, no es así, porque yo lo sentía a veces y a veces no, y a veces diferente, y a veces un poquito más intenso, y a veces podía llegar y sentir que ese ser estaba triste o que ese ser estaba contento. Y tal vez al momento de decírtelo suena como que yo estaba loco, ¿no? Y ya estaba ahí escuchando voces como las personas en psiquiatría y etcétera. Sin embargo, estas experiencias me ayudaron mucho en la vida. Me ayudaron en mis momentos de soledad, me ayudaron en mis momentos en donde necesitaba tomar una decisión, en donde me sentía rechazado por mi familia, por amigos, por la misma iglesia. Y yo sé que esto es real. Entonces, tratando de transportar o explicar esto en base a que en el momento yo pensaba que era Dios, que era el Espíritu Santo, que era Jesús. Si Jesús es un personaje literario inventado, eso no era Jesús. Si el Espíritu Santo es parte de una teología inventada, eso no era el Espíritu Santo. Si el monoteísmo fue creado para manipular a la gente, entonces no era Dios, así el Jehová o el Dios así que en los que crecimos en esta cultura hemos aprendido a creer. No era el que te dicen, ¿crees en Dios o no? No, pues que sí, no, que no. Y me pongo a pensar, bueno, ¿y qué si hay más? O sea, que sí, a lo mejor me topaba con uno, a lo mejor después me topaba con otro. Que si hay seres que no son biológicos. Que sí hay, o sea, porque la ciencia quiere explicar los ovnis y quiere encontrar vida en otro planeta y quiere pensar que hay marcianos o que hay aliens o que hay así otras vidas inteligentes, otras civilizaciones. Pero que si esas civilizaciones o que esos otros seres no son biológicos y no son como nosotros, más inmateriales. Están hechos de una composición distinta. Hay cosas que existen que no miramos, como el wifi, como las ondas de radio. Hay muchas cosas que no sabemos. Entonces yo en mi vida sí he sentido contacto con presencias, tanto positivas como negativas. Cosas que te hacían sentir miedo, que te intimidaban, que te hacían así paralizar el cuerpo sin poderlo mover. Eso me pasó muchas veces dormido, que estabas dormido y a lo que le llaman que se me subió el muerto y todo eso. Yo lo experimenté, me pasó. Y también experimenté cosas muy, muy hermosas y muy positivas en lo que yo llamaba en aquel momento la presencia de Dios. ¿No es acaso más lógico que existan seres superiores que a los que no podemos ver, a los que no podemos mirar, pero con los que podemos estar en contacto? Que tales fueron los que nos crearon, que tales habitan entre nosotros pero no los podemos ver. A lo que las culturas le han llamado demonios o a los que la cultura les han llamado ángeles
O sea, porque si nos ponemos a examinar las culturas, la mayoría de los dioses se parecen, la mayoría de los dioses son similares. Existen en la mayoría de las culturas la misma interpretación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, y que si estos seres o estos dioses se han manifestado al mundo o a los seres humanos a través de la historia, y los seres humanos a lo mejor los han interpretado y lo han manifestado de alguna forma en su cultura, y otros en otro tiempo se manifestaron a otros grupo de personas y estos lo interpretaron de diferente forma. Fue como nació su panteón, o como nació sus dioses y así, ¿no? Porque es muy difícil que haya existido nada más, que exista solamente uno, así uno, y que sea el único. ¿De dónde salió? Sin mamá, sin papá, sin un origen, y ese es el que lo puede todo. Y luego miramos la situación del mundo. ¿Cómo es que si este ser es tan poderoso? Porque las cosas están tan jodidas, ¿no? Por eso es que el Dios cristiano o el Dios monoteísta es contradictorio, porque se supone que es todopoderoso. Si es todopoderoso, quiere decir que también puede hacer mal, porque todo lo puede. Entonces no puede ser todo bueno, como dicen que es todo bondad y todo. Y luego miras la teología y pues nada, o sea, está llena de tonterías. Entonces eso es lo que ha estado vibrando en mi mente. A lo mejor está un poquito revuelto lo que te estoy diciendo. A lo mejor entro y salgo del tema y estoy haciendo el video sin una guía ni nada, abriéndote mi mente. Yo llego a la conclusión de que es más factible que existan seres superiores a que sea uno solo. Y a lo mejor lo que sentí en mi tiempo de estar en la religión fue que me puse en contacto con uno de esos seres. Que se ajustaba más a mi personalidad, que se ajustaba más a lo mejor a mi manera de sentir, o a mi manera de pensar, o a mi manera de ser. Porque tengo amigos, incluso tengo mi hermano mayor, él dice que nunca ha sentido nada, sí, que nunca ha sentido nada, así como yo, que tocaba mi guitarra y yo sentía así que algo me envolvía y lloraba y tocaba mis emociones, tocaba mis sentimientos, y era algo padre, algo bonito, algo, como decimos, algo chido. Él dice que nunca ha sentido nada, y sin embargo él ha estado en contacto con las mismas cosas que yo, que crecimos juntos, fuimos a la misma iglesia, las mismas creencias, todo igual, y él no. Y si más o menos sí me entiendes lo que intento decirte, porque yo me apasiona mucho la idea de conocer a Dios, pero ahora me resulta difícil creer que sea uno solo. Entonces ahora puedo decir, me apasiona la idea de conocer si es que hay más dioses, o sea, por llamarlos Dios, ¿no? Si es que existen más seres así poderosos, que más seres de donde salimos, más que son así, que se pueden reproducir a lo mejor, que me parece eso más lógico a que exista uno solo. ¿Y por qué pensar que son perfectos y así como, que Dios es perfecto? ¿Por qué? Si fuera perfecto, las cosas no estarían como están, ¿no? Puede ser que también cometan errores, que también se dejen llevar por pasiones, que simplemente sean más altos que nosotros, con más poder, con más capacidades, con más lo que sea. Pero eso no los hace ser perfectos. No sé, tal vez este video no tiene una conclusión en sí, o tal vez a lo mejor se te hace un poco confuso si llegaste hasta este punto. Lo estoy haciendo con la intención de compartirte lo que he estado pensando, lo que he estado sintiendo, lo que ha estado pasando por mi mente. Y de aquí en adelante voy a intentar pues descifrar más esto, si es que en verdad existen más. Porque para mí el ateísmo para mí es algo ilógico, es algo insostenible, es algo a lo que yo llamo algo necio. Pensar nada más porque la religión es lo que es, ya no hay Dios, o sea, o no hay dioses, o surgimos de algo, existe diseño, hay muchas evidencias lógicas que una mente inteligente nos creó. Ahora, ¿quién es esta mente inteligente? ¿Cómo es? ¿O quiénes son? ¿O
¿Cuál es su objetivo? Ya la religión, el cristianismo, todo eso está completamente descartado. Ya eso es un invento. En este próximo tiempo voy a intentar acercarme, voy a intentar hablarles, voy a intentar, así como lo hacía en la religión que intentaba comunicarme, que sí sentía esta comunicación, esta conexión, pues lo voy a intentar hacer, voy a intentar leer más acerca del tema, voy a intentar buscar respuestas y ya quitarme esto de que crees en Dios. Eso proviene del cristianismo, un Dios, que en Dios. No sabemos que en el largo del mundo pues la gente se apega mucho a su religión, a su creencia. Y yo he visto cómo gente llora así en frente de la Virgen de Guadalupe y que sabemos que es un invento de los españoles para conquistar a los indios. Yo he visto cómo la gente que tiene fe, que al santito que al santito aquel, y vamos al otro lado del mundo, hay gente que le tiene toda su fe a su deidad y tiene que haber una razón por la cual, o sea, tal vez estos seres se revelan a la gente a través de estos personajes, estas deidades creadas, y por eso es que la gente al momento de sentirlos, ponerse en contacto con ellos, piensa que está en contacto con su deidad, pero está en contacto con uno de estos seres. Por ejemplo, la gente que piensa que se acerca a Jesús y que es probable que algún ser se manifieste a través de este personaje. Todas las mayorías de las culturas pues tienen un dios, la diosa, el hijo, demás dioses que tienen diferentes características, diferentes funciones, el malo de la historia. Bueno, ¿y qué tal si es cierto eso? Que sí hay esos y que se han manifestado al mundo a través de la historia y los humanos lo han intentado interpretar. Y ya, pues ahorita estamos esclavizados en el monoteísmo y pensamos que es un dios. ¿Y qué tal si no? Bueno, esta es la incógnita, o esta es la pregunta, ¿no? que me he estado haciendo. Obviamente no tengo una respuesta aún, pero lo voy a seguir buscando para intentar acercarme lo más posible a la respuesta de esta pregunta, ¿no? Platícame lo que piensas, cuéntame obviamente los religiosos me van a decir un par de versículos y van a decir que la apostasía y que todo esto estaba escrito y que el Señor tenga misericordia de mí, que estoy bien perdido, que ando muy alejado, etcétera, etcétera. Pero la demás gente que sí es gente pensante, que sí es gente que razona, que sí es gente que se presta a pensar, ponme ahí lo que piensas acerca de lo que te estoy diciendo. Te digo, mi intención no es crear o creer en fantasías. Pienso yo que es una pregunta muy válida y pienso yo que es más factible que existan más seres y que no sea uno solo. Bueno, ese es el video. Estuvo a lo mejor un poquito raro o confuso o reburujado, como decimos acá. Bueno, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y hasta pronto.